Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de esta serie de videos que se llaman Historias que hacen la historia. Ahora estamos con otra persona cercana y querida para mí, que es Cintia Morales Olvera, que ella ha estado en diferentes funciones respecto a lo que es la atención para el cuidado, el rescate de la salud, tanto en la parte del rescate como socorrista, como en la parte de ya en el servicio hospitalario. Bienvenida, Cintia, gracias por este espacio. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Pues sí, pues ya tengo con anterioridad mi papá, pues por eso me incliné más al área de la salud por mi papá. Él es paramédico, ya tiene muchos años en Cruz Roja. Y pues, ¿por qué enfermería? Enfermería porque hubo una situación en mi familia que en ese momento no sabía qué estudiar. Ocurrió un suceso que mi hermano tuvo un accidente en el cual ya casi perdí el pie. Por algún motivo yo vi cómo las enfermeras trataban a mi hermano y desde ahí empecé con ese motivo de ser enfermera. Y pues así poco a poco me fui inclinando más al área de la salud y fue por eso que enfermería y pues con ayuda igual de mi papá, pues me incliné mucho a esa área. Ya ahorita que nos comentabas cómo iniciaste la parte de la inclinación por la enfermería, ¿cómo tú puedes describir qué es la función de una enfermera? Porque a veces no tenemos, en general, la población muy claro a qué se dedican, qué es lo que hacen, hasta dónde llega su responsabilidad y su función. Pues en sí una enfermera hace muchísimas cosas, pero sobre todo es ese cuidado y ese apego hacia un paciente que hasta que tú lo ves caminando, que se va a su casa, es como tú te quedas tranquila de ver que hiciste bien tu trabajo. Esa es como que esa función. Siempre ver que el paciente esté bien, a lo que necesite, hacer bien tus indicaciones, pero sobre todo ese apego de que hasta que el paciente se vaya bien caminando a su casa, tú te sientes. Y pues una función, bueno, muchas funciones de enfermera, principalmente es el cuidado y pues una rutina más o menos, llegas, verificas cuántos pacientes te tocan, estar lo más al pendiente que se pueda de tu paciente y es ministrar medicamentos, eh, signos vitales constantes, ver que estás ministrando bien tus medicamentos y sobre todo pues mantener la estabilidad y la paz de ese paciente. Eso es muy importante porque al final de cuentas cuando una persona está ingresada, no solamente es la persona, también es quien la acompaña, está en una atención hospitalaria, es esa parte de mantenerlo estable y bien físicamente, pero también en la parte mental, que muchas veces juega un papel muy importante esa parte de la tranquilidad y de la estabilidad emocional. ¿Cómo tú nos puedes contar cuál es esa situación que engloba lo físico y lo mental en ese sentido? Pues, bueno, es una situación que me tocó con un paciente. Vi que el estar bien o tener a alguien de apoyo te, te ayuda mucho a evolucionar en tu salud. Es un paciente que aproximadamente de unos 24 años, él tenía que usar oxígeno y en ese momento le llegó una carta de un familiar y le dijo, empezó a leerla y pues nos compartió más o menos decía, y decía que era de su hija y le dijo, papito, échale ganas, te estoy esperando aquí en casa. Y no, el paciente evoluciona rápido, empezó a hacer ejercicios respiratorios y cuando menos nos lo esperamos, el paciente ya se iba a casa y tranquilo a ver a su hija. ¿Cómo parece Influyó sorprendente? muchísimo, o sea,
sí el medicamento y todo eso, pero el apoyo y lo emocional te ayuda mucho a evolucionar muy rápido para pues estar saludable, estar bien. Y tú, por ejemplo, en ese terreno de lo emocional, de lo mental, ¿cómo es lo que tú también puedes apoyar a una persona, a un paciente, a alguien que está internado en estos servicios? Y cómo tú también en esa parte, al final de cuentas, eres un ser humano que da un apoyo, una ayuda, un servicio a otro ser humano, porque y tú como persona no te puedes desligar de tus emociones. ¿Cómo es ese proceso que existe? Pues muchos dicen, no, es que no te apegues tanto a ese paciente. Es que tu profesión es hasta que tú lo ayudes, pones medicamentos y hasta ahí. Pero no se puede, como lo acabas de decir. Eres persona, tú sientes, tienes emociones y es muy difícil no poder despegar tus emociones con tu profesión. Pues incluso si me ha tocado, sobre todo cuando hay muertes, eh, que los familiares pues obviamente es una gran pérdida y todos pues empiezan a comentar, o más que nada pues los derechohabientes. No, es que los médicos, las enfermeras no tienen sentimientos y cosas así, pero en realidad no es así. Cuando te dicen es que el paciente tal acaba de fallecer, sientes como un balde de agua fría que te avientan y dices, ¿cómo? Pero si yo lo vi bien, estaba evolucionando bien y pues no sé, o al menos en mi persona, cuando me dicen eso, pues prefiero, pues sí, te desahogas un poco, te vas al sanitario y regresas como si nada, pero en el fondo sí te llega mucho. También tuve una situación, tiene relativamente tiene poco, de un paciente de 14 años que cayó de la azotea, llegó a la sala de choque y todos empezamos a hacer nuestras funciones, los médicos y las enfermeras empezamos a reaccionar muy rápido, pero desafortunadamente llegó muy tarde. Fue algo muy impresionante para todos cuando el pediatra llegó y dijo, ya, tranquilos, ya no podemos hacer mucho. Están viendo el monitor. Bueno, la sistolia es cuando el corazón se para por completo y están en paro. Y todos, no, es que dale RCP, pásale estos medicamentos. Y el pediatra fue el que nos esperó, nos dijo tranquilos, el paciente acaba de fallecer. Y nosotros nos quedamos de, ¿cómo es posible si tiene 14 años, está muy chiquito y dice, no, tranquilos, ya no se puede hacer nada? Hora de fallecimiento, tales horas. Y tú te quedas de, ¿por qué si era alguien pues tan pequeño que tiene la vida por delante? Y dices, y ahora pues su familia, ¿no? ¿Cómo le vamos a decir a su mamá que acaba de fallecer? Un niño de 14 años. Y dices, pero si hice todo lo que está dentro de mis manos y aún así te quedas con esa sensación de pude haber hecho más, pero pues no sé hasta dónde llegan tus posibilidades, pero pues sí te pega mucho y llegas a casa y te quedas solamente pensando y todo el camino vienes con esa sensación, ¿no? De estar pensando en ese paciente, del haber hecho más, pero a veces ya no es posible, el cuerpo también tiene límites. Claro. Por ejemplo, en esa parte es cuando a veces el ánimo se merma, ¿no? Y es difícil para mucha gente. Yo creo que después de un episodio así, quizá ya podría renunciar, decir, ya no, esto ya no quiero volver a una cosa, o no quiero volver a ese lugar, porque son emociones muy fuertes y a veces uno piensa, pues, ¿qué pasaría si, no sé, ocurre algo cercano o algo así? ¿Tú cómo le haces para poder, después de esos eventos tan fuertes, decir, pues, bueno, le sigo, continúo? ¿Cómo salir como de ese bache emocional? Pues yo pienso que
principalmente, el papel principal pues es el apoyo familiar. Eso pues te ayuda a seguir y pues también los pacientes, o sea, también como hay cosas así de siniestras, también hay partes donde dices, este paciente salió caminando, salió bien y con el simple hecho que te digan gracias por cuidarme, ya voy para mi casa, es una satisfacción tan bonita que también se equilibra. Entonces tú te vas acordando de esos gracias que dices, bueno, está bien, otro día más, vamos a comenzar otro día en el hospital y pues adelante, pues eso y principalmente la familia, que es donde pues tranquila, tú puedes, pues por algo estás en esta profesión y pues sobre todo la palabra de aliento de tu familia es la que te ayuda a salir a flote en estas circunstancias. Esto es fuerte. Tú, respecto a en ese sentido, por ejemplo, ¿qué le podrías recomendar a la gente como para evitar, bueno, obviamente cuando llega alguien a un servicio hospitalario, pues pueden ser miles las causas, ¿no? Muchos de ellos son accidentes, otros son cuestión de enfermedades o cosas que vienen trayendo de muchos años. ¿Cuál sería como lo que tú recomendarías para cuando una persona desgraciadamente ya está en un servicio de ese tipo? Si hay algunos consejos o algo que les puedes ayudar, les puedes decir para que puedan ayudar tanto en la función, lo que es el servicio que ustedes prestan, pero principalmente para que la salud se mejore y no se deteriore. Bueno, por ejemplo, en una situación más difícil, pues yo creo que es un accidente o cuando alguien está en paro, pues lo único que puedes llegar como persona civil, pues es llegar al servicio de urgencias, decir todos los datos que se puedan de ese paciente, pues más que nada la historia clínica, de decir, tiene tantas patologías, alérgico a tal, y todo eso ayuda a un buen diagnóstico oportuno para el paciente y que sea lo mejor tratado posible. Es dar todo lo que sepa, dar la información precisa de todas las patologías, si tuvo algunos momentos, no sé, de accidentes y cosas así, decirlo, porque eso hace la diferencia de un diagnóstico a otro, de decir, entonces fue esto fue lo que detonó que este paciente cayera en paro, o fue esto y no sé, hicieron este movimiento y eso fue lo que dice, ok, entonces llevar a quirófano, a retirar esto y era esto, y cosas así, pero principalmente eso y pues sí, o sea, más que nada la historia clínica del paciente, que toda la información que sepa. Bueno, por lo que también entrevistamos previamente a tu papá y a tu hermano, y es una tradición, una tradición, un legado, el tema de dar servicio en este tema del cuidado, del rescate a la vida, al final de cuentas. Y eso es una tradición que inició con el señor José Guadalupe Morales, que es tu abuelo, que era tu abuelo. Tú también pasaste por el servicio de la Cruz Roja. Sí. ¿Cómo ha sido esa parte? ¿Cómo tú desde muy niña, tú estuviste pues cercana a esa parte, prácticamente desde la cuna? Tú tuviste pues todo lo que son los símbolos de la Cruz Roja, lo parte de la dinámica diaria en que veías a tu papá salir pues que lo llamaban y que iba a dar este tipo de asistencia, y luego contar que también que tú te enterabas de las cosas que ocurrían, y al final de cuentas pues yo no lo imagino, pero para alguien por ejemplo como un niño, una niña, pues escuchar esas historias pues debe de ser algo fuerte, pero que también un poco te va preparando para que tú ya cuando tú después ya lo viste en carne propia, pues también no fuera tan impactante. ¿Cómo fue esa parte de tu vida y tu primera parte de tu infancia? Pues
Y todos decíamos, pero ¿por qué te vas si estamos aquí, estás aquí con tu familia? Pues sí, al principio sí se siente extraño porque dices, mi papá se va a atender a otras personas y nos deja aquí, ¿no? Su familia, pudiendo disfrutar más momentos con él. Pero después te vas dando cuenta que gracias a esos servicios que mi papá hasta la fecha sigue prestando, ha ayudado a mucha gente que dices, pues no sé, gracias a ese rescate que hizo mi papá, esa persona está con vida, ¿no? Y dices, o sea, wow, no cualquier persona hace eso. Y pues no sé, hubo una vez una situación que íbamos en camino a ver a personas conocidas y en ese momento chocó una camioneta y me acuerdo que cuando pasó eso yo tenía como 9 años. Mi papá o sea, sin pensarlo se orilló y se bajó a ayudar a esas personas y pues dijo, pues lo único que pueden hacer es quedarse ahí y mi papá le habló a sus compañeros, auxilió a esa persona y pues yo nada más me quedaba ya así viendo a mi papá trabajar y decía, o sea, mi papá cómo puede hacer eso, ¿no? Y dice, qué humanidad el ayudar a otra persona en una situación tan fuerte, ¿no? Como es ya su vida en riesgo. Y yo dije, pero ¿por qué mi papá tiene que estar así, no? Entonces ya, como dices, hasta que te vas con eso, vas entendiendo muchas cosas. Pues ya cuando estaba yo más grande, como a los 17 años, fue que también, bueno, pasó eso con mi hermano, tuvo un accidente, y ahí fue un poco de inclinación al área de la salud. Y mi papá me dice, pues métete a Cruz Roja. Y yo dije, ay, no. Dice, métete, pues ya si no, pues ahí ves, no, si te sirve o no. Dije, bueno, está bien. Me meto y empiezan con pues varias prácticas donde tú tenías que dar RCP, ayudar a ciertas personas y digo, ay, esto está interesante. Dije, a ver, y ya entonces me quedé y, y me acuerdo que dije, entonces, ¿por qué? Por eso a mi papá es que le interesa tanto estar en la Cruz Roja. El ayudar a una persona es muy satisfactorio. El ver que una persona está, pues su vida está en riesgo y tú puedes hacer algo por ella, es algo que pues no tiene precio. Y dices, ahora entiendo por qué a mi papá pues le interesa o le gusta y también se siente mucha adrenalina el ir en la ambulancia con la sirena e ir pensando qué vas haciendo para ayudar a esa persona. O sea, también se siente muy padre ir en la ambulancia con la sirena, no sé, muy rápido para poder llegar a ayudar a alguien. Tan solo me acuerdo mi primer servicio, así estuvo un poquito fuerte, fue que nos habían dicho de un choque, entonces yo dije, ah, no, un choque, me dije, no, pues sí, vamos llegando al área bueno, al lugar, y pues era un carro que se volteó, había 2 personas contundidas, y en ese momento mi jefe de servicio, así se dice, me dice, verifica a la persona que está en el carro. Y yo dije, ah, pues sí, voy a donde estaba la persona. Era un masculino como de 42 años. Eh, ya había perdido la vida, pero pues en ese momento fue muy impactante para mí, porque estaba prensado de las piernas, tenía un globo ocular de fuera, no tenía la articulación de este lado de la mandíbula. Y yo pues estaba nerviosa porque era mi primer servicio y dije, ay no, y dije, bueno, está bien. Me acerco, obviamente con muchos nervios porque era muy impactante ver a alguien así, lleno de sangre. Y pues me acerco a tomarle los signos vitales y pues sí, la sorpresa era de que pues ya no tenía signos vitales. Y me dice mi jefa de servicio, pues en unas claves me preguntó, yo le dije que pues sí, y pues sí, esa persona ya no tenía signos vitales. Mi impresión fue tanta que
esa persona o ese paciente lo soñé un mes completo. Yo cada que cerraba los ojos era como si lo tuviera yo aquí enfrente, de tan impactante que fue para mí. El primer contacto que tuve pues sí, con el sistema de emergencia y dije, wow. Y desde ahí pues me fui adentrando más y más hasta que pues incluso obtuve 8 años de servicio y en ese momento también pues ya estudié lo que es enfermería. ¿Cómo fue ese tránsito de dar un servicio prehospitalario a decidirte pues ya estar en esa otra parte del servicio hospitalario? Pues cuando dije, ¿cómo que aquí termina todo, no? Yo dije, pues yo creo que es más, ¿no? Yo también dije, pues hay que darle un tratamiento completo, ¿no? No nada más de entrego al paciente, llegué en la ambulancia y hasta aquí. Y pues igual otra situación que influyó en mí fueron las situaciones que fueron pasando en mi familia. También tuve otra situación con uno de mis tíos que cayó de un segundo piso y dije, ¿por qué? Bueno, esa fue la primera situación fuerte que hubo en mi familia, que uno de mis tíos cayó de 2 pisos y eso fue lo que me impulsó un poco más a ser enfermera. Y la otra situación fue la de mi hermano, que casi pierde el pie. Y dije, no, dije, ¿por qué? Tengo que hacer algo más porque quiero ver bien a mi familia. Entonces desde ahí dije, no quiero ver sufrir más a mi familia, o si puedo yo ayudar, pues lo voy a hacer para que sufran, no, o sea, no llegue a una situación pues, de fallecimiento, ¿no? Pero a veces hay situaciones que salen de tus manos y pues solamente Dios sabe. Pero sí fue principalmente eso, el no ver a mi familia sufrir y decir, o sea, sí también sé la parte de primeros auxilios, pero también la otra parte de qué hacer o ayudarlos a que no tengan, o sea, que no se vuelva, si era una situación leve, que no se vuelva una urgencia, una emergencia de ingreso. Y además de eso hubo un momento, por ejemplo, en cuestión de los años, ¿en qué momento fue, en qué fechas? Porque también justo después de que tú ya estudias la carrera de enfermería, y ya ahorita nos contarás un poco más de detalle, ya cuando ingresas de manera ya formal a la parte del servicio como enfermera, pues viene esta emergencia sanitaria mundial, que es la parte de la pandemia COVID-19, que pues yo creo que nadie de los que la hemos pasado la vamos a olvidar. Sí. Y bueno, mucha gente, no solamente es el recuerdo, mucha gente pues perdió la vida. ¿Y cómo fue esa parte? ¿Cómo fue ese terminar tus estudios como de enfermería y ya ingresar en un momento tan complicado y de esta emergencia? Pues, bueno, pues hice un servicio de 1 año en el Hospital General de Tulancingo. De ahí, bueno, junto con otro compañero pusimos una compañía de enfermeras a domicilio. Estuve como 2 años. Después, pues empecé con el proceso de ingresar al servicio pues sí, sanitario. Primero ingresé al Hospital de Respuesta Inmediata en Pachuca, que es el Hospital Inflable, como todos lo conocían. Ahí estuve 1 mes y medio. Bueno, ahí fue cuando nos llegó nuestro primer paciente con COVID. La verdad, todos entramos en ansiedad y así de, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y no, pues ingrésalo, pero es que me da miedo. Y tú así de, pues ponte todo lo que te dijeron, ¿no? Y pues ya ingresé ese paciente, pues no era tan grave, pero pues era ese miedo, esa incertidumbre de que, pues si me contagio, ¿qué va a pasar conmigo, no? Ya pues estuve ahí 1 mes, después ingresé al Instituto Mexicano del Seguro Social.
no sé si fue afortunada o desafortunadamente, que fue cuando estuvo el COVID. Ingresé en mayo del 2020 en el Hospital General de Tizayuca. Estuve ahí 1 año, 3 meses, en el cual fue algo muy difícil para todo el personal de sanidad, porque en sí todavía no había un tratamiento como tal para el COVID. Y sobre todo cuando salías, es que era una situación de ansiedad, porque era desde que entrabas al hospital y también afuera. Si tú salías con tu uniforme de enfermera o de médico, la gente, no sé si por miedo, yo quiero pensar que fue por miedo, era mucha agresión hacia el personal de salud. Era de, aléjate, tú nos vas a enfermar, ¿no? Y hubo una situación con una compañera que incluso un civil, pues casi le escupió en la cara porque decía que ella llevaba el virus y por miedo, yo quiero suponer que era miedo, porque pues todos teníamos miedo, ¿no? Pero pues yo digo que principalmente nosotros, porque estábamos en contacto con esas personas, claro. Entonces, pues llevaba como un mes, no, como 15 días ya en el seguro, y fue muy fuerte para mí el ver un paciente llegando en paro respiratorio y ver que a los 20 minutos colapsó, falleció. Y saliendo de mi jornada, trasladarme desde allá hasta acá a mi casa, fue muy impactante para mí. La verdad es que en el transporte yo venía llorando, porque decía, pero ¿por qué? Si fue tan rápido, ¿no? Y pues llegaba yo aquí con mi familia, les contaba las cosas y obviamente yo creo que pues sí era miedo y todo. Lloraba y pues yo ya le decía a mi mamá que quería renunciar porque era muy fuerte para mí. A pesar de que ya había tenido la experiencia como paramédico y así, eso fue tan fuerte para mí que yo ya quería renunciar. Después de estar mucho tiempo ahí, como a los 3 meses, empezó a subir pues el virus empezó a ser más fuerte, entonces empezaron a subir, a elevarse más los pacientes, pues sí, que se enfermaban de ese virus, al grado de que en el turno de la mañana fallecían 3 pacientes diarios, en la noche otros 3, en la tarde otros 3. Entonces llegó en el momento que los servicios funerarios ya no tenían la capacidad de cubrir tantas personas fallecidas que tú como personal de salud fue muy, sí lo puedo decir así, fue muy traumante para mí, al grado de querer renunciar y de no querer poner en riesgo a mi familia. Fue de pues caminar y ver la fila de cuerpos y decir, o sea, ¿por qué tantas personas fallecen? O sea, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué tratamiento es el indicado? ¿O por qué están llegando muchas personas así? ¿Por qué están falleciendo tantas personas? Dices, o sea, ¿cómo? Y ahí es donde igual influye también lo emocional. Ahí, pues obviamente los familiares de los pacientes no podían ingresar, porque pues era un área en el que todo tenía que estar sellado. Y cuando tú te ponías el uniforme para poder ingresar, pues sí te causaba ansiedad, porque era ponerte un quirúrgico, después un uniforme especial con cierre hasta acá, ponerte unos gogles, 3 cubrebocas, en el cual que tú también como que sentías que no podías respirar, pero
si no ingresabas así, pues tú también tenías ese riesgo de contaminarte y estar soportando ese uniforme 12 horas seguidas hasta el momento o la situación de que tú querías ir al baño y no podías porque si no ibas a contaminar a los demás. Tenías que aguantarte pues las ganas de ir al baño porque pues decían que pues sí llevabas el virus. Entonces tenías que esperar ahí, estar con los pacientes y pues sí hubo muchos pacientes que decían que nosotras como enfermeras, gracias a ellos estuvimos, o sea, ellos vieron evolucionar bien porque hubo un paciente, ese paciente no voy a olvidar, porque esa misma guardia en la noche, bueno, era mi cumpleaños, y ese paciente egresó ya con oxígeno, pero ya nada más con puntas nasales, salió hablando, salió bien, y fue, como digo, fue un regalo tan bonito y más el día de mi cumpleaños, ver a un paciente agradeciéndote que no se egrese a tus cuidados, él iba ya a su casa a ver a su familia y dices, wow, cómo la situación emocional influye mucho en la evolución de cada paciente. También me tocó otro paciente que tenía como 23 años. Él cayó en paro respiratorio. Empezamos a reaccionar muy rápido. Pasamos medicamentos y él lo único que hizo, bueno, lo último que nos dijo antes de que lo intubaran fue que le iba a echar ganas por su niña de 3 años. Entonces, en el momento en el que lo estaban intubando, pues se rodó una lágrima. Estábamos 2 enfermeras, el médico, bueno, más médicos y como 3 enfermeras. Estábamos yo y otra compañera y nada más lo único que hizo es agarrarnos de las manos. Lo intubaron y desafortunadamente a los 15 minutos falleció ese paciente. Y dices, ¿cómo es posible si era joven, ¿no? Y entonces ahí dices, es tan importante lo emocional en el ser humano que hasta influye en la salud. Bueno, pues son momentos traumáticos, pero pues ya el mundo pues ya pasó, no sabemos qué tanto, ¿no? Y ahorita pues sería ese tema de cuidar y no ojalá y esperando que no se repitan eventos como ese, una emergencia sanitaria de ese tamaño. Y por ejemplo, ahorita ya en este momento ya pasó la pandemia y cómo se restablece la normalidad en un hospital o en unos servicios médicos de esa manera, porque pues no es de que digas, pues ya se acabó y ya todo a su casa y como si ya todos felices como si fuera cuento de hadas. ¿Cómo funciona esa parte? Pues cuando ya vimos que los pacientes ingresaban, pero ya no tan mal, ya era más como una situación de unos síntomas parecidos a la gripa. Y fue, eso sí, el cubrebocas al máximo, tu gel antibacterial y toda tu protección personal, ¿no? Y poco a poco pues fueron abriendo las áreas en los hospitales. La única área que estaba abierta en COVID era urgencias y todo lo demás estaba cerrado, así sellado con todo. Ya cuando fueron disminuyendo los casos, o por lo menos ya no tan graves, empezaron a abrir más que el área de pediatría, el área de quirófano, así poco a poco, hasta que llegó el momento de poder abrir todas las áreas del hospital. Pero eso sí, siempre con cubrebocas hasta la fecha. En una unidad familiar o en una unidad de un hospital, siempre tienes que ingresar con cubrebocas, pero pues sí, ir abriendo poco a poco las áreas hasta el momento de pues, ya poder restablecer todos los servicios de un hospital.
¿Y qué pasaba, ya un poco regresando, qué pasaba durante la emergencia sanitaria? Porque los demás servicios no es de que el que tenía problemas del corazón ya no los tuviera en la pandemia, sino que cómo era la atención o qué pasaba con estos pacientes que tenían otras necesidades igual de a veces de importantes y de urgentes, como los de COVID, pero con otros padecimientos. ¿Qué ocurría? Pues bueno, en el hospital en donde estuve, pues se enfocaba muchísimo a COVID. Hubo una situación en que llegó un paciente apuñalado. Llegó y pues sí, le dimos la atención, lo estabilizamos y ¿sabes qué? Mándalo o traslado rápido a la unidad más cercana, porque no es COVID. Y era así como de, no, sí, ya lo estabilizamos, pero ya, llévatelo porque si no se puede contaminar de COVID aquí. Y entonces los teníamos que ir derivando a otros hospitales donde no manejaran el COVID. Como nosotros que llegamos a tener como 16 pacientes intubados contaminados de COVID y entre ellos pues sí, muchos compañeros pues perdieron la vida, familiares de compañeros que dices, híjole, pero bueno, ya pues salimos de esa pandemia, pero pues sí te queda esa experiencia y ese trauma de la pandemia, bueno, principalmente como personal de salud. Bueno, yo digo que todos, pero al menos en mi situación como área de la salud fue muy traumante y entrabas en mucha ansiedad de poder, de querer hacer más cosas por esos pacientes que lamentablemente pues ya no están con nosotros. Bueno, y por ejemplo, ya después, ya cuando hay un regreso a la normalidad, pues también, ¿qué tipo de casos ya en la actualidad tú son los que ves más frecuentes? ¿Qué tipo de padecimientos, condiciones, que al final son los que tú te enfrentas de manera más frecuente? Pues yo he visto muchos pacientes con insuficiencia renal, pacientes con cáncer, pacientes con VIH, pero principalmente con insuficiencia renal y cáncer. Son como que las patologías que están con muchos picos de muchos pacientes con esa patología. Y pues ya de ahí pues bajan, no sé, pacientes accidentados, esos son los que también casi siempre llegan en cada guardia y que dices, híjole, o sea, ¿por qué tantos accidentes? Pero pues ahí estamos. Y también pues sí pacientes con mucha hipertensión, con diabetes. Esas son las patologías que yo he visto mucho más frecuentes a pensar aquí en el estado. Y tú, por ejemplo, ya, como comparando, tú ya estuviste, bueno, pasado las experiencias de estar en la atención prehospitalaria, la atención esa de cuando ocurre un evento de accidente, una situación así de emergencia, que tú le das la primera atención ya durante 8 años. Y esta parte que ya estás en la parte de la atención ya hospitalaria, pues no sé, como cuáles son las diferencias y si tú dijeras, pues mejor me regreso a la parte de la Cruz Roja o me quedo aquí, ¿cómo sería tu balance en ese sentido? Pues en lo personal, ya a la actualidad, pues sí me gustaría regresar al área de paramédico porque sí son situaciones muy diferentes, porque en el área hospitalaria ya los pacientes llegan más estables que cuando los ves en un accidente con vidrios y cosas así. Y la adrenalina pues obviamente es más en el área prehospitalaria que en la hospitalaria. Bueno, eso lo puedo decir, que sí extraño un poquito esa parte de tener esa adrenalina y no sé, pero se siente un poco mejor cuando tú ves a un paciente, no sé, en un accidente y lo ayudas y haces todo, y que ya un paciente en el hospital, o sea, sí se siente muy bien,
y que te agradecen tus cuidados y eso, pero se siente una satisfacción más grande estando como paramédico. Bueno, pues sí, para ir ahorita como cerrando, te voy a pedir así de manera segmentada, pero vamos a ir por partes. Tú, si tú pudieras tener así como enfrente a la gente que da este servicio de enfermería, de cuidado, de esta atención hospitalaria, ¿tú cómo, hacia algo como desde tu persona, qué les dirías a estas personas? Por ejemplo, tú que has sido parte de ese equipo y que también tu familia en especial y gente cercana y pues yo creo que todos al final de cuentas hemos tenido esa cercanía con gente, que hemos recibido ese servicio de gente que pues hay personas que te dan la atención, por ejemplo, con una enfermera, pues que no son, pues no son ni familiares, ni los conoces, ni nada, pero que te dan una atención y que esa atención te puede salvar la vida. Y que están en condiciones muy adversas, como lo que me comentabas del COVID, una cuestión emocional, porque pues todos podemos tener una situación personal cualquiera, ¿no? Podemos tener depresión, podemos tener problemas de los que sean, Sí. pero eso al final de cuentas pues, no, tiene que no influir en tu atención a una persona. Y así hay muchísima gente que está dando ese servicio de cuidado, de salud, que ¿cómo le dirías a ahí si estuvieran aquí enfrente como todo el servicio de enfermería? Que, si tuvieras algunas palabras para ellos. Pues yo pues les agradecería porque siempre como enfermera siempre pones en primera a tus pacientes. Siempre el estar cuidando a esa persona para que esté mejor y evolucione mejor, sería agradecer mucho porque sí, también, no sé, tú estás haciendo cosas y un paciente te dice, enfermera, y no sé, en ese momento, pues, no sé, tú querías ir a comer algo y dices, no, voy a ir a ver qué tiene mi paciente. Primero está, las enfermeras, he visto que todas siempre ponemos en primer lugar a nuestros pacientes para que ellos estén mejor y tú como persona te sientas bien, de poder hacer bien tu trabajo y sobre todo ese servicio de ayudar a los demás. Es las enfermeras, digo, no porque yo sea enfermera, pero yo he visto con mis compañeros que sí lo dan todo para que sus pacientes salgan adelante y decir que gracias a sus conocimientos, su profesionalismo, muchas personas pueden decir que están bien y están con sus familiares por esa atención, ese servicio e incluso también, ¿por qué no decirlo? Hasta de motivar también a tus pacientes de ese, yo siento que, y lo sigo diciendo, el que tú alientes a un paciente a que evolucione mejor, es mucho, yo siento que sí tiene que ver mucho con enfermería, porque no sé, échele ganas, usted puede, a ver, le ayudo a hacer sus ejercicios, y usted puede, y, a ver, espérame, le falta esto, no, pues que háblale al camillero, no, pues que háblale al radiólogo para que te saque las piel. Entonces siento que gracias a las enfermeras pueden avanzar más rápido los pacientes, porque enfermería tiene contacto con todas las profesiones en un hospital. Una enfermera está en contacto con el médico, una enfermera está en contacto con el médico especialista, con el radiólogo, con las personas que hacen la limpieza, con las personas que les llevan sus dietas a los pacientes, los nutriólogos. O sea, la enfermería se conecta con todos. Entonces dices, si el paciente no le trajeron tal dieta, yo se la traigo. Si el paciente todavía no le toman laboratorios, yo se los tomo. Si el paciente no tiene su radiografía porque ya la necesita, a ver, háblale al radiólogo y ahí van y se la toman. Siento que si no existieran las enfermeras,
un hospital, pues no sé, se quedaría estable. Sí están los médicos y sí, pues tienen muchos conocimientos, pero las enfermeras como que siempre están al pendiente de sus pacientes, de lo que necesitan, y que las cosas sean lo más rápido posible para que los pacientes salgan más, bueno, salgan adelante. Siempre he dicho que pues si enfermería, digo, no solamente es una profesión, sino también un arte, porque es también el arte de cuidar a los pacientes, de hacerlos reír cuando pues ellos están deprimidos porque, no sé, les dieron un mal diagnóstico, porque pues no pueden ver a sus familiares. También me tocó ver como una compañera eh, se hizo pasar por la hija de una señora que ya estaba a punto de fallecer y le dijo, tranquila, te puedes ir en paz. Y la señora se fue, bueno, se fue tan tranquila que yo creo que pensó que era su hija, que no sé si le tenía que pedir perdón para poderse ir en paz. Pero entonces también toman ese papel las enfermeras de brindar eso, de que los pacientes en su entorno pues estén vivos. Híjole, qué importante también, ¿no? Esa parte de cómo le das esa cercanía y esa calidez, que también es muy importante, no es una atención así de solamente fría y de esto te vas a tomar o esto vas a hacer rutinaria, sino esa parte de humana, que es súper importante. Y por ejemplo, la otra parte que también me has comentado, la parte del servicio de paramédicos, de ese servicio de urgencia, pues también como población yo puedo ponerme del lado de la población que decir, bueno, pues qué importante es este servicio de, pues un accidente, pues la gente no puede llegar solita al hospital, ¿no? Una persona que está de todo lo que hemos mencionado, atropellado, cualquier accidente, pues ese servicio de primera atención es fundamental y que muchas veces hace la diferencia entre la vida y la muerte. Y que tú estuviste también varios años ahí en esa parte, pues todo ese equipo de personas que están día y noche dando este servicio, ¿tú qué les dirías como alguien que formó parte de ese equipo, de esa atención y al final de cuentas pues siguen ahí, siguen dando ese servicio? Pues yo les diría que valientes, porque también es dejar de estar o de tener momentos con tu familia para poder ayudar a los demás, de poner a veces en riesgo tu vida, porque pues sí, también en las escenas de los accidentes pues también pasan carros y tener que lidiar con eso, con pacientes combativos, pacientes que a veces sí, pues sí, a veces no puedes controlar y pues lo único que quieres es ayudar y que salgan adelante. Pues yo les diría que valentía la de ellos, el poderse subir a una ambulancia, el poder ayudar sin mirar a quién, porque realmente es eso, porque no sabes a quién puedes toparte en un accidente, y el poder hacer bien tu trabajo. Yo pues admiro mucho a esas personas, porque como dicen, el primer contacto es la diferencia de cómo le va a ir a un paciente. Si tú haces bien tu trabajo desde un principio, a ese paciente le va a ir bien. Si tú sabes movilizar a un paciente, o sea, lo estás previniendo de otras lesiones. Yo les diría que, pues sí, otro gracias y esa admiración tan grande, aparte porque sí, yo lo vi desde muy pequeña, de cómo actuar en esas situaciones y también cómo actuar en situaciones de emergencia mayor, que sería en un incendio, en un terremoto. Yo diría que pues muchas felicidades a las personas que se dedican a eso, porque pues no cualquiera tiene ese temple, ese
¿cómo explicarlo? Pues sí, de poder contener tus emociones para poder ayudar a otros, es algo de que admirar y valorar mucho. Y ahora sí, para cerrar, al final algo que tú mencionas que es muy importante, esa parte del respaldo familiar. ¿Qué palabras tú les dirías? Igual, si quieres lo vamos ahí, si quieres segmentarlo, por decir a tu abuelo, José Guadalupe Morales, que fue el iniciador de este interés como familiar ya por el tema de esta atención, a tu padre, a tus hermanos y bueno, pues alguien también muy, muy, muy importante, a tu mamá, que también ella es la que te ha estado dando ese apoyo, esa estabilidad emocional, ese ánimo. Entonces, bueno, a tu pareja también, no sé, que tú te quieras mencionar, que ellos son pilares para tu vida, para que también tú como persona puedas mantenerte bien, mantenerte estable en lo físico, en lo emocional, para que tú a partir de esa estabilidad puedas dar una atención, puedas dar un servicio a la gente que al final de cuentas es muy valioso lo que tú estás dando por ellos. Pues sí, yo principalmente pues a mi familia les agradecería y infinitamente porque sin ellos la verdad, pues para empezar, pues yo creo que no fuera enfermera, porque ellos fueron los que me motivaron en los momentos más difíciles de mi carrera estudiando, como ahorita ya como enfermera ejerciendo. Eh, yo a mi abuelo pues es una admiración porque él fue muy humanitario y yo creo que desde ahí yo creo que ya lo traemos en nuestros genes de ayudar a los demás y no espero nada a cambio. Yo admiro y quiero mucho a mi abuelito. Mi papá pues igual es ese valor y esa admiración también de pues irnos inclinando hacia el área de la salud, ¿no? Y pues sí, felicitar a mi papá por todos los años que él ha estado brindando en la ambulancia y que lo disfruta. Entonces esa parte también me motiva a seguir adelante, de seguir esos pasos de mi papá. A mi mamá pues también es un apoyo muy importante para mí porque siempre es de ella ¿estás bien? ¿Qué tienes? Preguntar si, no sé, si ya comí, sí, porque pues sí, también decirlo, la carrera de enfermería y medicina son muy absorbentes al grado de que pues si no tienes como que una vida, ¿no? Siempre estás al pendiente de tus pacientes o que si te necesitan en el hospital que ir a cubrir o cosas así. Mi mamá fue es muy importante para seguir mi día a día en un hospital, en el área de la salud. Hubo una situación en la que ella no podía y mi mamá dijo, tú decidiste escoger esto, tú puedes, adelante. Y sé que en ese momento pues, todavía no era una enfermera, estaba estudiando. Dice, vas a ser una gran enfermera. Y fue como de, está bien, voy a seguir adelante con esto, aunque pues no sé, no duerma, no coma bien y sí, cosas así. Fue así como de, bueno, está bien, yo puedo, ¿no? Y pues sí, alguien muy importante para mí también es mi esposo. Él también estuvo en situaciones muy difíciles que, pues sí, muy importantes para mí. Pues muchas gracias, gracias por tu tiempo, tus palabras, a abrir tu corazón y tu vida a este video. Gracias por la atención a esta entrevista. Pues, ¿qué decir? Este servicio de salud que dan personas como Cintia de manera frecuente, que hay detrás de esa atención hay mucha gente, muchos sacrificios, pues muchas cosas que incluso se tienen que aguantar, que tienen que pasar y que pues
hacen muchas veces esa diferencia entre la vida y la muerte, la salud y la enfermedad. Y pues no queda más que yo de esta parte del lado de los que somos parte general de la población, pues tenemos mucho que agradecer, mucho que reconocer el valor, la entrega, la pasión, la constancia de estas personas. Y bueno, pues gracias a ustedes también por la atención a esta entrevista.